a Dios. Una y otra vez lo hemos visto a lo largo de la historia, sea donde sea, en cualquier parte del mundo. El hombre ha perdido eso, el temor a Dios. El asombrarse delante de la presencia de Dios, reconocer su poder, reconocer su providencia. Absolutamente ha perdido el hombre ese sentido de cómo comportarse delante de Dios. Y lo podemos ver hoy en día. Si tú miras a tu alrededor, vas a encontrar lo mismo. Personas que toman el nombre de Dios en vano. El ateo niega la existencia de Dios. Los predicadores de la prosperidad usan el nombre de Dios para ganancias deshonestas. Y podemos verlo de muchísimas maneras. Cómo el nombre de Dios se ha abaratado. Cómo el nombre de Dios ha llegado a ser algo que no significa nada para nosotros o para ellos. Y el propósito, hermanos, de esta mañana, al abrir el texto, es que Dios quiere recuperar ese sentido de temor en nosotros. Recuerden que este es uno de los temas fuertes de todo el libro de Eclesiastés. Que solamente una vida llena de temor a Dios podrá sacarnos de una vida vana, vacía, a una vida con un sentido, con un gozo, para disfrutar de los diferentes regalos y dones que Dios nos hace diariamente. Entonces Dios quiere que pongamos atención a su palabra en esta mañana donde le dimos lectura. Y Dios quiere, hermanos, que nuevamente nosotros podamos asombrarnos delante de su presencia, delante de su majestad, delante de su poderío, delante de su providencia. De qué manera una y otra vez Dios está tratando con nuestras vidas. Dios quiere usar su palabra en esta mañana. Amén. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al verso 15. Ahora el predicador nos va a hablar acerca del tiempo. Él quiere, hermanos, que, bueno, en el tiempo en cuando él escribió, él quiso que su audiencia, que todos aquellos que iban a escucharle, que todos aquellos que iban a leerle, precisamente se detuvieran un momento en la vida de prisa que llevaban ellos. Ellos estaban tan inmersos en su vida de negocio, en su vida de buscar, amontonar bienes, riquezas. Y es como que si el predicador, con toda su experiencia, como hemos visto, viene y trata de frenarlos un poco y les dice: miren, vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a reflexionar en lo que van a escuchar a continuación. Y es que la vida es así, hermanos. No solamente en el tiempo de Israel, pero también en nuestro tiempo. Este es parte del efecto, este es parte del resultado, de la consecuencia del pecado en el mundo. Esto es lo que provoca el pecado: ocupar al hombre, provocar al hombre, como vimos la semana pasada, que busque la felicidad en otras partes y no en Dios. Entonces ahora Él quiere hacernos reflexionar usando el asunto del tiempo. Y vamos a verlo, hermanos. Está en 3 secciones. Primero vamos a ver una declaración que el predicador hace. Y va a cerrar su argumento también con otra declaración. Después vamos a ver en medio que Él va a reflexionar. Y por lo tanto Él va a buscar que también nosotros reflexionemos acerca de lo que Él ha dicho. Entonces vamos a ver, por favor, la primera declaración. Y después vamos a ver qué tiene Dios para nosotros. Ya sea que estén usando Reina Valera o ya sea que estén usando otra versión, por favor lean en el verso 1, donde encontramos la primera declaración. Dice el predicador: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si ustedes lo ven, hermanos, él lo dice en forma de conclusión. Él dice: todo tiene su tiempo. O otras versiones dirían: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, en esta tierra. En otras palabras, hermanos, todo tiene su tiempo. O sea, no hay algo que está fuera del lugar. No hay algo que está fuera del tiempo.
Todo está acomodado dentro del tiempo como Dios lo ha puesto. Y más después vamos a ver esto con detalle. Entonces, hermanos, yo creo que la conclusión o la declaración que el predicador pone ante nuestros ojos es claro para nosotros. Es cierto, lo podemos comprobar, todo tiene su tiempo. Todo está acomodado bajo esta verdad. Hay un tiempo para cada actividad en esta tierra. Y Él, hermanos, va a fortalecer su idea, va a fortalecer su declaración usando un poema. Y hermanos, yo sé que esperan ustedes que palabra por palabra vayamos entendiendo y vayamos estudiando todo este poema. Sin embargo, lo vamos a ver de forma general. Vamos a ver qué es lo que el predicador quiso decir al decir este poema largo acerca del tiempo. Número 1, entonces, vamos a aprender esto. Fíjense que en hebreo son 14 líneas. Y también la palabra tiempo en hebreo se repite 28 veces. Entonces, nos hace recordar un poquito la creación. Los 7 días de la creación. Las 7 primeras palabras en hebreo en la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 7 palabras exactas en hebreo. Los 7 días de la creación. Entonces el hebreo pensaba de esta manera. ¿Por qué? Porque el número 7 para los judíos era algo completo. Era algo exacto. Era algo que no se podía agregar ni quitar nada. Era algo pleno en este sentido. Entonces sí es interesante que viendo el poema, hermanos, repito, son 28 veces que se repite la palabra tiempo, repartido en 14 líneas. Y si te pones a estudiar un poquito más, vas a entender que todo tiene que ver con el múltiplo 7, con el número 7. Y es que no es casualidad. El predicador justo lo quiso acomodar de esa manera. Por eso él dice en el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No se le puede agregar y no se le puede quitar nada. Es exacto, es justo como debe de ser. Otra cosa que debemos notar acerca de eso, como les dije, como que tiene un eco de la creación. Si ustedes ven, hermanos, habla mucho de nacer y de morir. Tiene muchos aspectos de guerra y seguramente el predicador trata de hacerles recordar al pueblo de Israel por dónde habían pasado tanto tiempo. Muchas guerras. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que tienen que ver con la guerra en el poema. Entonces el predicador está tratando de hacer reflexionar a todos aquellos que le van a leer o que le van a escuchar. Ya está diciendo, miren, hermano, miren, en este poema es el reflejo de la creación, pero también es el reflejo de lo que el pecado ha causado en la creación. La guerra y la necesidad y la búsqueda de la paz y del descanso en el hombre. Entonces pensemos de esta manera. Luego también, hermanos, fíjense que nuestra hermana les dio a ustedes ayer una explicación de lo que es cronos y lo que es kairos. Son 2 palabras en griego que significa tiempo. Pero en una versión griega de Eclesiastés, hermanos, lo tradujeron como kairos. En otras palabras, kairos es la calidad del tiempo. Es aquello que va a traer sentido a lo que el ser humano está haciendo. Es muy interesante esa palabra, kairos. No usa la palabra cronos, usa la palabra kairos. ¿Por qué? Porque quiere traer un mensaje precisamente acerca del tiempo. Entonces, en forma general, ya les dije, hermanos, es algo completo, es algo pleno, es algo exacto en cuanto al tiempo y en cuanto a cómo Dios lo puso para nosotros en esta tierra. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, vean por favor, del verso 2 hasta el verso 8, tenemos el poema. Y ya lo hemos visto, miren cómo empieza. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Sí lo ven? Ahora,
el predicador quiere hacernos recordar un poquito el capítulo 1. ¿Qué vimos en el capítulo 1? ¿Se acuerdan que cómo empezó él? Vean capítulo 1, verso 3, dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ya entendimos que no existe ningún provecho. Si ves la vida de forma horizontal bajo el sol, vas a ver que no tiene ningún provecho. Y a menos que lo veas de forma vertical, o sea que aparte de Dios, todo nuestro afán y todo nuestro trabajo no tiene ningún sentido. Es como perseguir al viento. Pero a menos que lo veas con los lentes de Dios, con los lentes de su sabiduría, entonces es que, como dijo Jesús, vamos a encontrar un tipo de provecho. Pero miren, ¿cómo dice el verso 4? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Si lo ven, el ciclo monótono de la naturaleza. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y es justo lo que el predicador con el poema también quiere hacernos recordar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Generación va y generación viene. Él sigue pensando, hermanos, que mientras estamos en esta tierra, esto es lo que vamos a encontrar. Entonces hay 4 cosas rápidamente que vamos a aprender del poema que empieza en el verso 2 y que termina en el verso 8. Número 1, vamos a aprender, hermanos, que en este poema el predicador puso muy a propósito cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, voy a agarrar 3 ejemplos. Dice: hay un tiempo para nacer, es algo bueno, pero también hay un tiempo para morir. Y si ustedes siguen viendo en todo el poema, hermanos, y les invito a que así vayan con su vista, por ejemplo, el verso 3 dice: tiempo de matar y tiempo de curar. Y dice: tiempo de construir o edificar y tiempo de destruir, tiempo de llorar y tiempo de reír. Si lo ven, este poema son mancuernas de cosas buenas, pero también de cosas no buenas. Entonces debemos ver eso, hermanos, que debajo del sol el tiempo nos gobierna, y nos gobierna en el contexto de que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y debemos ver la vida de esta manera. No todo, hermanos, es color de rosa. Por el efecto del pecado, por la presencia del pecado en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestra tierra, y cuando el tiempo nos gobierna, siempre encontraremos cosas buenas, pero también encontraremos cosas malas. Mucha atención con eso, porque Dios quiere traer una verdad para nosotros. Número 2, ¿qué podemos aprender también de este poema? No podemos controlar el tiempo. Acabo de decir que el tiempo nos gobierna mientras estamos en esta tierra. Por lo tanto, no podemos controlar el tiempo. Tú y yo no podemos controlar cuándo nacimos. Tú y yo no vamos a poder controlar cuándo vamos a morir, ¿sí lo ven? Luego dice, tú y yo, si somos campesinos, no podemos sembrar cuando se nos dé la gana, ¿o sí, hermanos? Normalmente la gente campesina siembra cuando es temporada de siembra. Y normalmente la gente campesina va a piscar o va a cosechar cuando es temporada de pisca o de cosecha. Pero no hay tal cosa, hermanos, como que el hombre decide qué hacer. No, si toma una mala decisión, y ahorita lo vamos a ver, si toma una mala decisión, habrá efecto, habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque no es su temporada, no es su tiempo. Entonces, esta es la segunda cosa que podemos aprender de este poema. No podemos controlar el tiempo. Y cada aspecto que el predicador nos pone en el poema nos refleja precisamente eso, que no tenemos control sobre el tiempo. Al contrario, nosotros haríamos las cosas de acuerdo a la temporada y de acuerdo al tiempo que se nos permite. Esto es muy importante que lo notemos. Número 3. Somos libres de hacer lo que queramos en cualquier tiempo. ¿Qué trato de decir? Bueno, menos en el aspecto de que somos libres de nacer cuando queramos nacer.
Tal vez de morir sí, porque alguien puede cometer suicidio y bueno, es libre de morirse cuando quiera, ¿sí entienden? Pero miren, vamos con el segundo ejemplo. Tú y yo seríamos libres por ejemplo, de sembrar maíz cuando no sea temporada de sembrar. ¿Sí entienden? Nadie nos va a obligar a no hacerlo. Por supuesto que sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos esta libertad de querer sembrar cuando no sea temporada de siembra, o de querer pescar cuando no sea temporada de pesca. Somos libres. El punto es que si lo hacemos fuera de tiempo, tendremos consecuencia. Y esta es una verdad que también refleja el poema, y es bueno que lo aprendamos, hermanos. Una cosa es que seamos libres de hacer cosas, de hacer lo que se nos dé la gana, en cualquier momento, en cualquier tiempo, pero eso no significa que no habrá resultados o consecuencias de nuestros actos fuera de tiempo. Mucha atención con eso. Y número 4, el poema también nos enseña que vamos a cosechar nuestras malas decisiones al haberlo hecho fuera de tiempo o fuera de temporada. Esta es una verdad que persigue al ser humano por el resto de su vida. ¿Escucharon? Cosechamos nuestras malas decisiones al haberlo hecho fuera de tiempo o temporada. Ahora entendemos cómo empieza. Ahora entendemos por qué hay cosas buenas en el poema, pero también hay cosas malas. Porque habla, hermanos, que muchas de las cosas malas que aparece aquí en el poema es debido a la mala decisión del ser humano. Al haber decidido algo fuera del tiempo que Dios puso, fuera de la temporada que Dios puso. Déjame leerte para ti algunos ejemplos para ver. Por ejemplo, miren, hermanos, dice en el verso 6, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Está hablando acerca de los efectos de la guerra. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Miren estas cosas malas, hermanos. Del odio, de la guerra, del llorar. Es importante que lo notemos, que esto es lo que refleja el poema. ¿Por qué? Porque son efectos y consecuencias de las malas decisiones del ser humano al hacer cosas fuera de tiempo o fuera de la temporada de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí sentados pueden confirmar y pueden decir, cierto, yo he sufrido los efectos de mi mala decisión por haber hecho las cosas fuera del tiempo de Dios? Cierto, yo te puedo comprobar que el texto o el poema tiene razón, porque hasta ahora estoy padeciendo, estoy sufriendo los efectos y consecuencias de haber hecho algo fuera del tiempo de Dios. Si esto no fuera verdad, no veríamos nosotros el lado negativo o el lado malo del poema, amados hermanos. Y otra cosa que necesito que veamos del poema es cómo empieza el poema. El poema empieza diciendo tiempo de nacer, pero también tiempo de morir. Y miren cómo termina. Tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Es crudo ver esto, hermanos. Es crudo, es agrio leer esto en el poema hebreo. Muchos dirían, mira, está diciendo que no te precipites o que no te preocupes. Mira, hay un tiempo para todo y no te preocupes, va a haber tiempo para eso, va a haber tiempo para aquello. Hermanos, esto no es el mensaje principal del poema. Como dije, el mensaje principal del poema son las cosas buenas y las cosas malas que existen debajo del sol.
y que las cosas malas existen y están ahí porque son el resultado y la consecuencia del pecado en esta tierra, principalmente por nuestras malas decisiones. Y el tono del predicador, si nosotros pudiéramos escuchar el tono de la voz del predicador cuando está escribiendo este poema, es completamente lamentable, es agridulce. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y el predicador, como buen sabio y hombre experimentado que es, él trata de transmitir esto a todos aquellos que le van a estar leyendo o que le van a estar oyendo. Quiere transmitirle este sentido, este sabor agridulce de lo que es la vida en cuanto al tiempo que está gobernando nuestras vidas en esta tierra, y nos trata de decir las cosas buenas, pero también las cosas malas. ¿Por qué? Por la presencia del pecado en esta tierra. Entonces, Él nos ha declarado que todo tiene su tiempo, y es cierto. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es cierto, cada actividad está gobernado por el tiempo y tiene su tiempo. Y ya nos demostró con el poema que son cosas buenas y que son cosas malas y que debemos de tener cuidado. Porque no podemos controlar el tiempo. El tiempo nos controla a nosotros. Y nos ha dado ejemplos como el nacimiento, la muerte, aún la guerra y la paz. Ahora Él nos va a decir una conclusión bajo este primer punto. ¿Cuál es? Verso 9 y verso 10. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Otra vez, Él concluye como la semana pasada y hace 15 días. ¿Qué provecho hay? Es una repetición del verso 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho hay? ¿Qué ganancia tiene? O sea, ¿cómo quieres tú gobernar el tiempo? ¿Cómo quieres tú controlar el tiempo? ¿Cómo quieres tú sacarle provecho al tiempo? Te vas a dar cuenta que Dios ha puesto este trabajo, este estrés sobre nuestros hombros. Y ya explicamos la semana pasada a qué se refiere cuando dice que Dios ha dado una vida difícil al hombre. No es porque Dios en su maldad, Él quiso darle esta vida difícil al hombre, pero es el hombre que se ha ganado, el que Dios lo haya soltado, el que Dios le haya dado una mente reprobada, el que Dios les haya dejado ir en sus propios caminos. A esto se refiere. Dios ha soltado al ser humano entonces para que pueda andar en sus propios caminos, debajo del sol, sin Dios. Y cuando es así, entonces la vida es una vida difícil, es una carga sobre los hombros del ser humano. Entonces, en esta primera declaración vimos esto, y la conclusión que Él está llegando es esto, nuevamente, que sin Dios la vida es un trabajo, es una carga, no tiene provecho. Por más que tú trates de gobernar y de controlar y de sacarle provecho al tiempo, y ya los mexicanos lo sabemos decir con este dicho, ¿no es así? No por mucho madrugar, ¿qué cosa, hermanos? Amanece más temprano. Y yo sé, hermanos, y qué bueno por los disciplinados que les gusta madrugar y que les gusta aprovechar el tiempo, no hay nada en contra de eso. Pero en el contexto de que sin Dios, sin sus propósitos, sin su voluntad, fuera de tiempo, fuera de temporada, tratas de ganarle al tiempo, tratas de precipitarte, lo que vas a encontrar es una carga pesada sobre tus hombros. Punto. Número 2. Ahora vamos a ver, hermanos, que hay una reflexión que el predicador va a hacer. Vamos a ver el verso 11, por favor. Dice el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bueno, de un sabor agrio, ahora pasamos a un sabor dulce. ¿No les gusta esto? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el hebreo suena así: Dios ha hecho que todo encaje bonito. Y es que Dios es bueno. Y es que Dios es misericordioso. Y es que Dios siempre piensa en el bien de su pueblo.
en el bien de los seres humanos. Y por más de las malas decisiones de los seres humanos, por más de las consecuencias de los seres humanos, Dios sigue pensando en el bien de su pueblo. Y nos recuerda y nos hace reflexionar que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Dios es así. Dios es bueno, hermanos. Él ha establecido el tiempo para que vivamos sujeto al tiempo. Esta es la explicación del poema. El que en verdad ha puesto el tiempo es Dios para nuestro bien. Y es necesario que lo entendamos, lo aprendamos y lo recordemos así en esta mañana. Pero si nosotros hemos querido gobernar y controlar el tiempo, como Dios no lo hizo, entonces seremos víctimas de nuestras propias consecuencias. Pero a menos que regresemos a Dios y recordemos que todo lo hizo hermoso en su tiempo, puede que todavía hay una esperanza para nosotros en redimir el tiempo y aprovechar el tiempo, a pesar de que los días sean malos, hermanos. Y hay unas verdades que necesitamos entender cuando el predicador nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuál es? Bueno, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Vamos a buscar entender qué quiso decir el predicador cuando dijo esto. Bueno, a diferencia de los animales, hermanos, nosotros tenemos la capacidad, Dios nos dio una capacidad de que nosotros podemos estudiar y de que nosotros podemos contemplar el pasado y el futuro. Ahorita te explico esto, pero primero déjame entenderte lo de los animales. A diferencia de los animales que solo viven el presente, que no tienen una conciencia exacta de la realidad, ni de su pasado, ni de su futuro, el ser humano sí lo tiene. El ser humano fue capacitado por Dios para aprender del pasado, para estudiar el pasado, para sacar cosas buenas del pasado, para buscar cambiarlo en el presente, pero también para mejorar su futuro. ¿Ven cómo el predicador tan sabio busca que nosotros encontremos esta aplicación para nuestras vidas? Él dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y parte de esta obra hermosa en los seres humanos es que tú tienes la inteligencia, la capacidad de estudiar, de contemplar tu pasado, cualquiera que haya sido tu pasado. Tienes la capacidad dada por Dios para buscar aprenderlo y aplicarlo en tu presente, de tal manera que tu futuro pueda ser diferente, debajo del cielo. Entonces, si algo debemos estar agradecidos en esta mañana, es eso, la capacidad de ver nuestro pasado, la capacidad de poder ajustar y hacer ajustes en nuestro presente, y la capacidad de prevenir y de evitar consecuencias graves en nuestro futuro. Dios en su gracia y Dios en su misericordia quiso darnos eso, hermanos. Amén. Verso 12 y verso 13, Él nuevamente nos va a dar una conclusión. Vean, por favor, dice el verso 12 y el verso 13. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Nuevamente es un eco de la predicación pasada, hace 8 días. O sea que en Dios y con Dios, hermanos, nuestra felicidad está en las cosas más sencillas que Dios nos ha dado, como la comida, la bebida y el trabajo. ¿Se acuerdan que eso aprendíamos hace 8 días, hermanos? O sea, que en vez de buscar la felicidad en otras partes, en el dinero, en el amontonar bienes, riquezas, sexo, drogas, etcétera, Dios nos dijo hace 8 días, la felicidad está conmigo, la felicidad está en mi reino, la felicidad está cuando tú veas lo que yo te proveo diariamente, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es donde tú piensas que vas a encontrar la felicidad que la vas a encontrar. Es en el reino de Dios. Es con Dios.
es en su providencia, en lo que Él diariamente te provee. ¿Se acuerdan? 1 Timoteo capítulo 6 dice, entonces la piedad debe estar acompañada por el contentamiento, y que debemos estar felices, que debemos estar contentos con el sustento y el abrigo que Dios nos provee diariamente, amados hermanos. Y esta es otra vez a la conclusión que Salomón está llegando en el verso 12 y en el verso 13. Él dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. O sea, tú puedes aprovechar el tiempo, y aquí está la aplicación. Tú puedes aprovechar el tiempo. Así como te has dado cuenta que pudieras tener efectos y consecuencias de tus malas decisiones por hacer cosas fuera de tiempo, fuera de temporada, tú puedes revertir eso. Tú puedes hacer este ajuste en tu vida. Tú puedes ver nuevamente la obra hermosa que Dios ha puesto en ti. ¿Cuál es? La capacidad, repito, la capacidad de estudiar tu pasado, de aprender de tu pasado, de hacer ajustes en tu presente y de poder mejorar tu futuro bajo el agrado de Dios. Y en el futuro, en el presente y en el futuro, tu felicidad consiste en que vas a valorar tu tiempo viendo cómo Dios te provee diariamente cosas que tal vez subestimamos y hasta despreciamos y no le damos importancia, como la comida, la bebida y el trabajo. Miren qué tan lejos de Dios podríamos estar, amados hermanos. Y número 3, él va a cerrar su argumento acerca del tiempo con otra declaración. Vamos a ver el verso 14 y el verso 15. Dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron para él en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. La segunda declaración acerca de esto está en el verso 14, que se parece mucho al verso 1. ¿Se acuerdan? Como dijo él en el verso 1, todo tiene su tiempo, y cada cosa que se hace debajo del sol, hay tiempo para eso. Ahora en el verso 14, él lo va a decir con palabras diferentes. Dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. En otras palabras, Dios que ha colocado el tiempo, según el verso 1, Dios que ha puesto el tiempo para nosotros, hermanos, Dios que nos da tiempo para hacer cada cosa dentro del tiempo que Dios ha puesto. Todo lo que Él hace, así como ha puesto el tiempo, todo lo que hace es permanente, es eterno. La palabra aquí, hermanos, significa, o sea, cada cosa que Dios ha hecho es definitivo. La palabra definitivo aquí se refiere, hermanos, a que tiene su provecho, tiene su valor. Cada cosa que Dios ha hecho en favor de nosotros tiene un valor eterno, tiene un valor definitivo, tiene un valor completamente importante, y hay que entender esto, hermanos. Todo tiene que ver con que volteemos a ver a Dios y ver en el pasado cómo está trabajando. Y su trabajo es perfecto, su trabajo es completo. Acuérdense, los días de la creación. Acuérdense, la introducción a la vida y la introducción a la Biblia empieza con 7 palabras exactas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación fue hecha en 6 días, con un 7º día que nunca cerrará. O sea, la obra de Dios en beneficio del hombre, en beneficio del ser humano, siempre será perfecto, siempre será completo, siempre tendrá un valor eterno. Yo necesito eso en mi vida, voltear a ver a Dios y ver que cada cosa que Dios hace por mí, ha hecho por mí, hace por mí y hará por mí, siempre tendrá un valor eterno, un valor definitivo. ¿Por qué? Porque está tratando con mi alma, porque quiere tratar con tu alma. Él quiere que tú seas completo, como aprendíamos en Colosenses. Él quiere que tú seas perfecto. Él quiere que tú vayas siendo formado a la imagen de su Hijo Jesús, a la estatura de Él. Un varón perfecto, un varón completo. Un varón, como dice Santiago, que no le hace falta nada, que ha madurado, que es completo, que es pleno. Dios ha planeado
este tipo de vida y este tipo de meta para cada uno de sus hijos. Y tanto que el predicador dice aquí, sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es exacto, Dios es pleno. Aplicación aquí. Entonces debemos voltear a ver a Dios, hermanos. Y debemos decir, Dios, yo necesito aceptar que lo que estás diciendo es verdad y es para mí. Yo necesito ver, necesito entender, necesito aprender, necesito recibir que todo lo que haces es para mi bien y es lo mejor. Y es lo exacto. Y es lo pleno. Entonces, ¿qué debemos aprender de todo esto, hermanos? Miren lo que sigue. Hay un propósito. En esta segunda declaración hay un propósito que el predicador quiso poner. ¿Por qué habló él y para qué habló él? Todo este asunto del tiempo, usando el poema, usando estas declaraciones. Él puso un propósito. Y miren, ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios es que el ser humano le tema. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste temor a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste delante de Dios? Este es el problema. Esta es la explicación, porque hay cosas buenas, pero también cosas malas en esta vida en cuanto al tiempo. Porque hay una falta del temor de Dios en la vida de los seres humanos. Si los seres humanos vivieran diario bajo el temor a Dios, hermanos, habrían menos cosas malas que cosas peores que estamos viendo aún en nuestra propia vida. Yo creo que esta es la clave, hermanos, según el predicador. Miren, recíbanlo por favor. Él está diciendo, el propósito por la cual te estoy enseñando este asunto acerca del tiempo es que tú vuelvas a temer delante de Dios. Acuérdense que es una literatura de sabiduría la que estamos estudiando. Y estos libros fueron escritos y fueron diseñados para despertar sabiduría en nosotros. Pero va a comenzar teniendo temor a Dios. El Señor Jesús dijo allá en los evangelios que no le tengas miedo a aquellos que pueden lastimar tu emoción o tu vida física. No le tengas miedo a ellos. Ten miedo a aquel que puede lastimar y destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Hermanos, nosotros al ver este versículo en Mateo 10, 29, o en Mateo, nosotros decimos, bueno, muchas veces no le damos importancia, pero piensa bien lo que Jesús trató de decir. Muchas veces tenemos miedo a las personas que pueden lastimarnos. Pero Jesús revierte las cosas y Él dice, es mejor que le tengas miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y otra vez, hermanos, es que esto debe despertar en nosotros este sentido de responsabilidad delante de Dios. Y es que muchas veces sufrimos nuestras malas decisiones precisamente por esto, porque cuando lo decidimos no teníamos el temor de Dios. ¿Sí me entienden? Porque fue más importante y fue más grande nuestro temor a no ser felices. Pero Dios no estaba presente en nuestras vidas. Pero cuando el temor de Dios es activado en nosotros, siempre decidiremos buscar hacer lo que a Dios le agrada. Y a esto se refiere Jesús cuando dice, mejor ten miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Fíjense, hermanos, si hablamos de temor y de asombro, porque son dos cosas combinadas. Por ejemplo, cuando estamos cerca de donde cayó un rayo, cuando un rayo cae, ¿qué despierta en nosotros, hermanos? Un temor grande.
tememos y nos asombramos. Cuando somos sacudidos por un temblor en nuestras casas, y más cuando ya estamos en cama y dormidos y nos despierta un fuerte temblor. ¿Qué despierta en nosotros, hermanos? Un temor, un asombro. El pueblo de Israel, cuando estaba en el Sinaí, cuando vio el fuego allá arriba del monte Sinaí, y cuando escucharon un estruendo horrible, dice que ellos temblaron, llenos de temor. Pero cuando Dios dejó de dar este tipo de señales al pueblo de Israel, también rápidamente el pueblo de Israel perdió el temor a Dios y empezó a ser el mismo rebelde como lo fue Adán después del pecado. Y es que ellos son el reflejo de nosotros. Y es que nosotros llevamos esa característica en nuestras vidas, que no tenemos temor a Dios. Pero el predicador, el hombre más sabio, nos está diciendo: ahora que tienes tiempo, ahora que entiendes que Dios ha puesto el tiempo para ti, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ahora tú debes despertar, debes de pedir a Dios despierte en él nuevamente este temor delante de él. Miren cómo termina allá en su conclusión. Él dice en el verso 15: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado para él, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. El apóstol Pedro lo diría en otras palabras: para Dios, como dice, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Para Dios no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. Para Dios el presente es presente. Cuando el pueblo de Israel le preguntó a Moisés: sí, ¿cómo? Y danos una garantía, danos una prueba, ¿por qué deberíamos de obedecerte? Moisés le respondió: bueno, aquí les va. Yo soy el que siempre existe, lo ha dicho. Dios no le dijo a Moisés: diles que yo era, o diles que yo seré. No, diles que yo soy el que soy, te ha dicho. Dios está por encima del tiempo, hermanos. Dios domina el pasado, domina el presente, domina el futuro. Para Dios siempre es presente. Amén. Él no es gobernado por el tiempo. Tú y yo sí. Entonces, ¿por qué? ¿O para qué necesitamos entender esto? Porque miren lo que dice Reina Valera. Dice que Él restaura todo. Significa otra vez, hermano, nuevamente viene la misma idea que habíamos visto hace un momento. Tienes la capacidad de voltear a ver tu pasado. Tienes la capacidad de entender y de ver las malas decisiones de tu pasado. Tráelas al presente. Busca cambiar eso. Busca en el temor de Dios cambiar eso. Y tu futuro será una vida con el temor de Dios, donde harás las paces con Dios, donde vas a estar bien con Dios. Necesitas regresar a Dios para que Él pueda, de tu pasado oscuro, Él pueda limpiar tu presente. Y cuando Él empiece una obra de limpieza y de purificación en tu presente, tú puedes tener un mejor futuro con Él. Debes seguir aprovechando el tiempo. Debes seguir valorando el tiempo. Ya no vivas a prisa. Ya no vivas buscando ganarle al tiempo. Ya tú sabes que esto es vanidad. Tú sabes que esta es una carga de trabajo. Relájate. Descansa en Dios. Busca entender que Dios ha puesto el tiempo precisamente para tu bien. Dios está preocupado por ti, de que no sigas cometiendo malas decisiones que tú mismo vas a pagar en el día de mañana. Ponle un freno. Para con eso. Busca estar bien con Dios. Tú tal vez puedes preguntarme: sí, hermano, ya entendí ese punto, pero ¿cómo le haría? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podría yo empezar desde esta mañana? Hablando del tiempo Kairos, hablando de la calidad del tiempo, hermanos, hay un versículo hermoso en el Nuevo Testamento que te lo voy a decir.
bajo las palabras del apóstol Pablo, y es esto: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Tú querías saber en dónde culmina la hermosura de la obra de Dios en relación al tiempo? Allá lo tienes, Gálatas capítulo 4. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para liberar. Empieza por ahí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La vida de purificación, la vida de cambio, la vida de transformación, la depuración de las malas decisiones empiezan con Jesucristo, el eterno que vino a el tiempo, a nuestro tiempo, a someterse a nuestro tiempo para poder liberarnos de aquello que éramos esclavos. Empieza por ahí. Y ya después, poco a poco, entenderás qué es lo que necesitas tú hacer con Jesús, hermanos. La meta es, el propósito es que tú y yo tengamos temor a Dios, que vivamos nuestras vidas aprovechando el tiempo, valorando el tiempo, haciendo todas nuestras cosas en el tiempo, pero bajo la verdad del temor de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué no tenemos este temor suficiente a Dios? ¿Por qué mostramos falta de temor aún en nuestras oraciones, cuando solo pedimos aquello que nosotros queremos tener? Santiago dice: oigan, ustedes cuando piden, cuando oran, no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, porque piden para sus propios deleites y placeres. Ahí está la verdad de la ausencia del temor de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vayan por favor a Hebreos capítulo 12. El escritor de Hebreos nos va a dar una aplicación para lo que hemos aprendido de Eclesiastés. Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué deberíamos agradar a Dios con temor y reverencia? Él mismo lo explica: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, el autor de los Hebreos, hermanos, está pensando y está recordando la vida del pueblo de Israel justamente allá en el monte Sinaí, que no fue una buena experiencia para el pueblo de Israel allá, el monte Sinaí. El monte Sinaí significaba, hermanos, la justicia de Dios. El monte Sinaí significaba la santidad de Dios. El monte Sinaí significaba la ira de Dios, como una amenaza para aquellos que pudieran quebrantar sus leyes que Él les iba a dar en el monte Sinaí. El monte Sinaí es un símbolo de que Dios es un fuego consumidor, un fuego amenazador, un fuego destructor, un fuego vengador, porque su santidad lo exige, porque su santidad lo demanda. Y Dios es así. En otras palabras, el escritor de Hebreos nos está diciendo: deberíamos agradar a Dios, deberíamos de servir a Dios en temor y en reverencia, justamente porque nos estamos enfrentando a un Dios completamente santo. Y es lo que dice: debemos agradarle a Él, debemos servir a Dios, tengamos gratitud, justamente porque ya estamos dentro de este reino. El hermano nos decía al empezar el culto que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y este reino es inconmovible. Este reino, hermanos, es completamente seguro. Está lleno de paz, está lleno de bienestar,
porque Jesús es lo que precisamente ha ganado. De tal manera que la aplicación para nosotros es en esta mañana que debemos voltear a ver a Dios nuevamente, que debemos pedir a Dios justo eso, temor hacia Él. Temor a Él. Y una vez que regresemos al temor y a la reverencia a Dios, es que vamos a poder, número uno, servirle. Vamos a poder agradarle. Y escucha bien, y vamos a poder tener temor siempre delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un Dios que es fuego consumidor. Que esto sea algo fresco y algo nuevo a tu vida de cristiano en esta mañana. ¿Cierto? Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro protector. Y todas las cosas hermosas que hemos aprendido quién es Dios para nosotros. Pero hay un ingrediente también que no debe faltar en esta lista. Y es este, que Dios también es un fuego consumidor. Y más vale que vivamos siempre teniendo temor y reverencia delante de Él. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios les bendiga, hermanos.